Bom dia a todo mundo, bem-vindo a aula do português. Bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, en primer lugar me voy a disculpar si me ven que paro por algunos momentos, pero nos ha molestado un poco, o sea, no sé si es el ambiente o qué, pero estamos un poquito mal de la garganta, ¿verdad? Y como recuerden que ese es nuestro principal instrumento, pues me disculpan si me detengo a beber un poco de agua, ¿verdad? Bueno, se me queda como seco. Vamos a comenzar una semana con un nuevo versículo, ¿verdad? Y es el final, digamos, de la reflexión que hemos estado viendo en estas semanas acerca de Jesús y el ayuno, que hemos visto que en portugués lo decimos como jejuarem. Ahora, vamos a ir al siguiente versículo, que es el final de esa parte. Y lo encontramos en Mateus, siempre es el Zec, Mateus Zec. Y bueno, recordando que el 6 lo podemos pronunciar de dos maneras, ¿verdad? Uno es con el sonido como de una J, ¿verdad? Zex. Y otro es decirlo como 6, muy similar al español, ¿verdad? Así que podemos decir Mateus 6 o Mateus Zex. Ahora, el 18 igual es un número que tiene varias formas de pronunciarse. Así que es de quedarnos con una, ¿verdad? De las pronunciaciones. En el caso mío, ¿verdad? Del número 18, me gusta más quizás cuando se hace el sonido como de una G para esa D y lo decimos como 18, 18, un poco vibrante, ¿verdad? 18. Entonces vendría siendo Mateo, Zach, 18, que nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Eh, Nos dice en este caso, de tal manera que ningún perceba que vos está em jejum. Esse apenas é o seu pai que conhece todos os segredos e ele recompensará você. Bueno, es interesante ver esta versión en portugués, ¿verdad? Y sobre todo compararla con el español, que dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, dice, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si hacemos una pequeña comparación, vea, la versión en portugués, la Nova Biblia Viva, nos viene diciendo algo como de tal manera que ningún perceba que vos está en jejum. Vendría siendo como de tal manera que nadie perciba o que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando, que estás en ayuno. Y luego nos dice en la siguiente parte, es apenas eu sei Pai que conhece todos os secretos. Pero sí, ¿verdad? Que se dé cuenta, el Padre Celestial dice que conoce. Y aquí hay algo interesante, y es que en la mayoría de veces, aunque en el portugués la ñ como tal no existe, sí vamos a escucharlo muy frecuentemente en la unión de una NH. Siempre que se encuentran las NH en el portugués, suenan como una ñ del español. Entonces, en este caso, vamos a leer esto como coñece, coñece, con ese sonido de la de la ñ, cuando la N está al lado de la H. Yo creo que ese sonido se nos ha hecho más popular porque hay muchos nombres de futbolistas de Brasil que casi siempre llevan esto, ¿verdad? Llevan esto. Está Juninho, Carlinho, cosas por el estilo, ¿verdad? Siempre vemos esa y escuchamos la ñ. Cuando desconocemos el idioma y no nos damos cuenta que no existe la ñ, pensamos nosotros que es como la ñ del español en esos nombres, pero la verdad es que no es eso. Lo que encontramos en la escritura es la unión de una NH. Ahora, vamos a practicar ese día con lo que vendría siendo, no el versículo, pero sí la frase. Bien, vamos a trabajar con la frase. Voy a traerla porque, como pueden ver, esta lleva un diacrítico, que es un modificador sobre esta más que todo. Entonces, bueno, la voy a escribir ahorita así como está ahí.
pero después vamos a ponerle el apóstrofe circunflejo, ¿verdad? Para que nos sea más claro. Vale, vamos se recuerdan que dejamos una tarea en la cual ustedes han venido y han trabajado con lo que vendría siendo las transliteraciones y el IPA. Entonces, vamos a hacer algo parecido con esto para reflejar un poco lo que vendría siendo eso. Solo permítame, voy a ir a traer el carácter que necesitamos para que quede cabal con la escritura del portugués. Ahí estaría. Entonces, aquí en la transliteración ocurren varias cosas. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que esto que está acá, como él, que es como decir él, lo debemos de pronunciar como él, con una I, él. En el caso esta es el sonido que hemos dicho, mire, cuando aparece alguno de esos diacríticos, ya sea la virgulilla o el apóstrofe circunflejo, eh, a veces no hay muchos cambios, ¿verdad? Entonces, esta bien podríamos decir, mire, es como una E, pero no con no solo la E, es como una IN, vein, ¿ya? El vein, el vein, aunque el sonido debería ser más como un sonido nasal. Entonces, el sonido nasal que más se aproxima al portugués en nuestro español es hacer in. No es una in, tampoco, ¿verdad? No es como in, sino haciendo que nuestra nariz gesticule. Ven, el ven. Lo mismo pasa con esta, ¿verdad? Es como una ein, ein, vein, ein, eli, vein, ein. Y esta palabra es casi igual, solo que al final vamos a decir secreto, secreto. En vez de, como dice ahí, segredo, ¿verdad? Secreto. Y cabe destacar, si le ponemos atención, en el inglés, en el francés, en el español y en el portugués se parecen mucho los términos. Y es porque provienen del latín. Entonces, están influenciados por el lado del latín. Y como vienen de ahí, pues de ahí se retoma. Entonces, vamos a practicar ahorita y van a pronunciar la frase, que es esta que está acá. Se pueden auxiliar de la transliteración. Ele vem em segredo. Ele vem em segredo. Vale, vamos a escuchar primero a Adriana Belén. Adelante, Belén. Sería La palabra, la frase es, Li bem em segredo. tratemos de decirla con un poco de más ritmo. Ahora digamos, ele vem em segredo. Nuevamente. Li bem em segredo. Ok, está muy bien. Gracias. Bueno, obrigado. Vamos ahora con Giovanni. Me indica Giovanni si puede practicar con las frases que vamos a estar viendo esta semana. Sí, ele vem em segredo. Ok, excelente, muy bien. Gracias a los dos por sus participaciones. Vamos a seguir ahora entonces con lo que sería la clase, pero voy a retomar algunas de estas palabritas para lo que vamos a seguir a continuación. Ya habíamos visto un ejercicio en el cual ustedes estuvieron trabajándome con transliteraciones, ¿verdad? En donde decíamos, miren, vayan a Wiktionary y comparen lo que está aquí transliterado con el IPA para que se diesen cuenta que, si bien es cierto, en la práctica la transliteración nos puede ser muy útil para captar los sonidos del portugués diciéndolos en español, hay algunas cosas que no son tan exactas. Si queremos trabajar los sonidos con exactitud, es mejor recurrir a la herramienta que representa para nosotros el alfabeto fonético internacional o AFI, como se le suele decir en español. Entonces, vamos a quedarnos acá y ya tengo aquí
en lo que es Wiktionary la palabra en cuestión, ¿verdad? Que es esta que vamos a ir a analizar. Va, entonces tenemos acá, que ya hemos dicho, eso significa secreto, ¿verdad? Pero en portugués. Entonces vean que tenemos acá algunas variantes de la palabra, pero vamos a irnos a la que es la portuguesa y vamos a aprovechar para retomar de aquí la pronunciación do Brasil y la pronunciación de Portugal. Entonces tendríamos acá esta, miren, vamos a ponerle acá. Ahí es la transliterada. ¿Ve? Entonces vamos a poner aquí que es el IPA de Brasil. Bien. Ese es el IPA de Brasil y vamos a poner el IPA de Portugal. Portugal. Que sería este que está acá. De hecho, hay dos, pero me voy a quedar solo con una para que sea esto más práctico. Entonces tendríamos esas dos. Vale, ¿para qué nos va a servir esto? Para entender mucho mejor cómo funciona la tablita que hemos estado compartiendo, que es interactiva del IPA. Les había enviado esta tabla, que a diferencia, digamos, de la que normalmente vemos, esta nos permite escuchar los sonidos, ¿verdad? Ya sea de las vocales, de las consonantes y de algunos símbolos, ¿verdad? Que dependiendo del idioma o del dialecto suelen aparecernos o ser unas variantes de algunos que ya se encuentran arriba. Entonces, vamos a tratar de ir viendo estas palabras y de ir distinguiendo algunos sonidos que aparecen por acá. Vale. Por ejemplo, nosotros hemos visto ahorita que esta E, ¿verdad? En este caso, miren, de Brasil, se pronuncia como la E nuestra, como la E del español. Entonces, estamos en presencia de lo que vendría siendo esta E, eh, la E del español. eh, Se le conoce como una E entreabierta, mejor dicho, la E cerrada, digámoslo de esa manera. Bien. Aunque es medio cerrada realmente, pero dejémosla así. Diferenciamos esta de esta, ¿verdad? No es lo mismo, esta es abierta y esta es cerrada. Entonces, nótese que nos están diciendo, bueno, estas dos E acá, en el caso de Brasil, háganlas como esta E. ¿Ve? Y esta O, que está aquí, si se nos dice, se convierte en U, que es una tendencia en el portugués. En la mayoría de palabras en portugués que terminan en O, el sonido es U, el que debemos de hacer. uh, uh, Es la U larga, ¿verdad? Que es la U del español. Entonces, aquí estaríamos en presencia de una palabra que no nos cuesta mucho hacerla, porque este sonido y este, o sea, los dos sonidos de vocales que están acá, más este otro, pertenecen al español. Entonces, no nos cuesta nada decir la primera sílaba como C, la segunda sílaba como G y la segunda sílaba como DU. Pero ahora se viene la situación con las consonantes. Pero antes de ir a las consonantes, veamos la diferencia entre Brasil y Portugal. Ya que aquí la encontraríamos no en esta ni en esta, sino en la primera E, que en este caso, ¿verdad? Pertenece a un sonido que es para una I, que es esta que está acá, cuya posición, digamos, no es una posición normal ni para el inglés, ni para el portugués, ni para el español, ni para el francés. O sea, ese símbolo prácticamente es como distintivo. Incluso a esta se le dice que es la I portuguesa. Así se le llama a eso. Porque es parte, digamos, de ese idioma. Entonces, vamos a escuchar. uh, uh, Cuando se escucha, parece una mezcla. Y nótese por qué parece una mezcla. Parece una mezcla entre una I y una U. Porque como de este lado, miren, de este lado están las U. Y ahí de este lado están las I. Entonces, es como una mezcla. Para gesticularlo, se nos dice que debemos de hacerlo cerrado. Algunas veces se nos dice, mire, es como una E cerrada. Es como I, 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 I. Es como tener la boca bastante cerrada, pero al mismo tiempo tenemos que abrir un poco nuestros labios. Eh, de hecho, los símbolos estos yo creo que nos hablan y nos dicen algo.
esta rayita que le ven acá, porque tiene una rayita aquí, eh, considero yo que nos está diciendo, mire, tiene que tener los labios así, como abriéndolos. Y, y, y. Y la lengua tiene que tratar usted de subirla a este punto, que si piensa que esto es su paladar o el palato superior, está hablando que esto se encuentra como al centro prácticamente y la lengua tiene que ser llevada ahí para gesticular, diferente a la I, que en la I se lleva prácticamente al alvéolo, es decir, aquí al punto después de lo que son los dientes. Y la U, vea que es donde se lleva hacia atrás, vea, se lleva bien atrás. Entonces, eso como un punto medio. Entonces, aquí podríamos ver la diferencia entre el IPA, que nos lo da, claro, estos dos. Ahora, si nos fuésemos a poner la transliteración, en el caso de Portugal, tendríamos que hacer algo como esto, miren, tendríamos que ponerle algo como ZIU, como que fuera una C y con una U, vea, una SIU, ZIU, ZIU Greto, ZIU Greto. Algo así vendría siendo el sonido, ¿verdad? Como ZIU Greto, ZIU Greto, ZIU Greto, ZIU Greto, si lo transliteráramos, ¿vea? Para tratar de dar como una idea de qué sonido es el que pertenece a esta I, ¿vea? Que estaría acá y que más o menos la escucharíamos como entre una I y una U. U, U, U. Bueno, entonces ahí tendríamos ya como un auxilio, ¿verdad? De esa página en donde nosotros podemos ver exactamente a cuál sonido pertenece. Vaya, esta palabra por las vocales no estaría muy complicada, ¿verdad? Ya que por lo menos en Brasil solo son dos sonidos y son del español. En el de Portugal sí tendríamos la situación de que se nos agrega un sonido que no es del español y que debemos de ver más o menos cómo lo hacemos pegar. Bien, ahora vamos a las consonantes, vea que es el otro punto a ir destacando. Recordando que de las consonantes tenemos todas estas zonas, ¿verdad? La forma en la que se articula tiene que ver con esto. La forma en la que se articula es decir qué parte de nuestra boca es la que permite que el sonido se haga, ¿verdad? Y luego viene la gesticulación propiamente, que es cómo se maneja o el movimiento que debemos de hacer entre estas partes para que pueda escucharse el sonido. Y a eso agréguenle, ¿verdad? Que las que van en pares, pues si el aire solo lo inhalamos y lo expulsamos por la boca, o si hacemos algo como como una vibración en nuestras vocal cords o nuestras cuerdas vocales. Entonces, viendo ya eso, vamos a ir a ubicar las consonantes. Tenemos una S. El par de las S se encuentran acá. Este par nos dice que esto se hace en el alvéolo. Debemos de recordar las partes en las que está dividida, digamos, nuestra boca, ¿verdad? Cuando hablamos de bilabial se refiere a que usamos los dos labios, ¿verdad? Para la posición. Labio dental se refiere a que usamos un labio, es el inferior, más lo que vendría siendo los dientes superiores. El dental, pues es el sonido único, ¿verdad? Que tiene esas dos formas, en donde la lengua se pone en medio de los dientes. Y los alveolares, que es todo este bloque, ¿verdad? Alvéolo significa que es esta zona que está justo inmediato donde terminan nuestros dientes. Diríamos popularmente, donde sentimos que comienza como las encías, ¿verdad? Ya esa parte. Es esta carnita que está acá, que la podemos tocar con la punta de la lengua. Entonces, en ese lugar se gesticulan todas estas consonantes. Ahora, la S y la Z que vemos acá, no las confundamos con la S y la Z que nosotros solemos escribir. Estos son para representar dos sonidos de letras S. La S sin vibración, vea que es como s, 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 y la S
que es vibrante, que es z, mm. Cuando vamos a escuchar acá, sa, asa, za, aza, sa, asa, za, aza. tengamos en mente que se le agrega un sonido de una vocal. En la mayoría de estas tablas interactivas se agrega una vocal A para poder entender mejor cómo se gesticula el sonido o cómo se hace el sonido cuando está antes de una vocal, como za, vea, o za, o cuando está después de una vocal, vea, como aza o aza. Por eso siempre vamos a escuchar eso. Entonces, ahí tendríamos que para esta palabra, pues se nos vuelve fácil, porque tenemos una S nada más que correspondería a este, el sonido sin vibración. Estos pares, ¿verdad? Siempre viene el del lado izquierdo es el sonido sin vibración, donde solo soplamos, digamos, a el aire. Y por el otro lado, tendríamos lo que vendría siendo el que está a la derecha, ¿verdad? Es el sonido donde hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales. O sea, este es con vibración y este es sin vibración, para entenderlo mejor. Ahora, aparte de esto, en lo que vendría siendo el IPA, encontramos una G, ¿eh? Una G en las consonantes. ¿Qué estaría acá? La G es una consonante que está a la par de la. Cuando dice que es velar, significa que nos vamos a una zona, ¿verdad? Un poco más retraída en nuestra boca. Para ello, creo que es necesario recordar un poquito los diagramas que estuvimos viendo. Bien, entonces, para ubicarnos mejor, decíamos, miren, aquí está el alvéolo, ¿verdad? Esta zona. Miren, la puntita de la lengua es fácil llevarla a ese punto, al alvéolo. Luego, la parte velar, ¿verdad? Estaría acá. Aquí está la parte velar, que es ya como retrasada. Entonces, no es que la lengua la vamos a llevar acá. Lo que sucede aquí en esos sonidos es que la lengua como que subiese, ¿verdad? La subimos acá. Eh, He estado mostrándoles para que entiendan mejor los movimientos un video, ¿verdad? Entonces lo tenemos aquí cargado. Aunque el video está en inglés, pero nos da una idea más o menos de cómo, yo decía que lo tenía aquí abierto, pero creo que no es este. Espera, voy a abrirlo nuevamente porque creo que se me cerró. En el video que vamos a ver, ustedes van a comprender mucho mejor porque es como una rayos X, ¿verdad? Que se le toma a alguien, ¿verdad? Le han tomado un rayo X, así, una vista lateral mientras está hablando. Bien, vamos a cargarlo acá. Entonces, aquí tendríamos lo que vendría siendo como esa muestra, ¿verdad? Para ubicar lo que vendrían siendo los sonidos. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Vamos a ver una vez. Lo que dice está en inglés, ¿verdad? Pero nos da una ilustración para darnos cuenta de cómo se mueve la lengua en nuestra boca. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Bien, entonces pueden ver de que en algunos puntos en el movimiento Welcome. la lengua va a aproximarse acá, ¿verdad? Al alvéolo. En algunos otros momentos esta zona sube, ¿verdad? El bridge sube acá. Y pues eso es prácticamente el movimiento que se hace internamente. Aunque nosotros estamos acostumbrados a ver la lengua así, pensamos que es algo así, ¿verdad? De esta forma, pero la lengua es un músculo bastante grande, que no solo es esta parte que solemos sacar, ¿verdad? Sino que también lo que está debajo. O sea, es un músculo bastante amplio, em, que es el que nos permite, aunque no solo nos sirve para reconocer los sabores, ahora vemos que tiene una función bien To importante the cuando Science hablamos. Gallery of the Max Planck. Entonces, nótese también algo más. Acá están las cuerdas vocales.
Entonces, a medida, si se sacan sonidos vibrantes, van a ver cómo acá se abre y se cierra esa cavidad. Ya, si no son sonidos vibrantes, pues solo pasa el aire. Society. Bien, entonces ya teniendo eso, creo que se nos hace mucho más fácil irnos ubicando en dónde estamos hablando. Por lo general, siempre vamos a encontrar pares. Vea, este es un par, este es otro par, aquí hay otro par. Estas no son, estas son más comunes en otros idiomas. Esta es más común, por ejemplo, en el alemán. Esta se usa mucho en el japonés, ¿verdad? Pero estos ahorita no los vamos a ver. Pero sí, esta, miren, esta sí, esta de acá también, esta de aquí también. Claro, ese bloque de acá. Todos estos son sonidos comunes entre el español y el portugués y consonantes comunes. Entonces tenemos una y, H, H, que es la G de ¿Dónde se hace? En la parte de velar, ¿verdad? En la parte donde está aún más adentro, digamos, en nuestra boca, ya casi llegando a la úvula. Entonces, si nos vamos a esto, estamos hablando que la úvula, esta es la campanita, lo que le decimos popularmente, la úvula es la campanita que está al fondo de nuestra boca, ¿verdad? Antes de llegar ya a la entrada de la faringe. Entonces, la parte del velar es esta. De ahí viene el sonido de la g. Y por eso vemos diferentes partes de la lengua. Vea, la puntita de la lengua, lo que es el blade, la parte frontal, la parte central. Es decir, todos estos, miren, nótese que están indicando a dónde se mueven cada uno de ellos, ¿verdad? Los movimientos que se pueden hacer. De toda la lengua, el que tiene como más libertad de movimiento en cuanto a lo que puede hacer es la puntita de la lengua, porque esa se puede mover vean, se puede mover hacia acá, puede retroceder hacia acá, pero estas otras no, ¿verdad? Estas otras solo como que se levantase un poquito la lengua para tocar esta zona o esta de acá o esta de acá. Bien, ahí estaríamos entonces con esa parte. Ahora, regresando entonces al IPA, tenemos una D también en la palabra. Ya tendríamos una consonante D aquí al final. Tenemos la D pertenece a ese sonido. Entonces, si las fuésemos marcando, tenemos, miren, una sin vibración, una S sin vibración, tenemos lo que sería una G, que es vibrante, tendríamos una D, que también es vibrante en esta palabra. Y no habrían cambios respecto de Brasil y de Portugal. Es decir, ya sea que estemos hablando el IPA o pronunciando de acuerdo a Brasil o a Portugal, la S, la G y la D vendría siendo la misma. No tiene ninguna variación. Sonarían igual. El único cambio que habría en esa palabra es acá, en donde encontramos ese sonido. Ahora, me salté a propósito una consonante y es la R. Así que vamos a hablar ahorita un poco de la R. Y fue a propósito porque quiero extenderme los últimos minutos en que veamos los diferentes sonidos de letras R. Nótese que esta R que está acá no es la misma R que está arriba. Esta es una R como redondear. Y por eso se le conoce como una R tap o flap. Es el término que se suele utilizar. Em, Estas eres son comunes en el inglés. Por ejemplo, los estadounidenses lo usan mucho para sustituir el sonido de una T que está entre dos vocales. Cuando hay algunas palabras que el estadounidense en vez de decir better con la T, o en vez de decir international con la T, dicen algo como international o dicen algo como lo que vendría siendo better, que suena una R en vez de una T, es porque hacen una flap T, así se llama en inglés. Esto es un sonido, ¿verdad? Que proviene precisamente de acá, de esta R, que es esta misma, miren, que aparece acá para el caso del portugués.
En otras palabras, la R nuestra es esta, por lo menos la R suave. Ra, arra. Ahí tendríamos el sonido de la Ra, arra. que incluso esta la solemos utilizar en algunas palabras que llevan doble R, ese mismo sonido. Ra, arra. Pero este es más suave todavía. No, no es una R muy marcada. Ra, ara. Ra, ara. Entonces, si nosotros matizamos un poco más el sonido de la R sin darle tanta fuerza, podemos gesticular ese. Entonces, esto no es como nosotros decimos gre, digamos nosotros. Es un poquito más suave, ¿verdad? Es gre, se gre. Ahora, hay otras eres, pero quiero que noten lo siguiente. Este es un par de eres, esta es otra ere, miren, esta es otra ere. O sea, aquí llevamos dos, aquí llevamos tres eres. Y aquí encontramos otras más, miren, estas de acá son otras que pertenecen a lo que son sonidos de eres. Son diferentes eres. Por ejemplo, Ra, arra. esta es la ere fuerte del español, Ra, arra. que lo usamos en las palabras como carro. Ra, arra. Esta es la que deberíamos de usar nosotros, por ejemplo, en caracol. Ra, arra. Eh, pero en otros idiomas hay otras eres. Por ejemplo, esta es una ere que se llama ere aproximante. Si se fijan, es como esta, pero al revés. Ra, arra. Es como rur, 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 rur. Esta la usan mucho los estadounidenses. Eh, Esto que está acá, en algunas palabras que llevan eres suelen utilizarlas. Por ejemplo, el nombre ese muy famoso, que es Rachel. Vean, no usan esta R, ni esta tampoco, usan una R aproximante. Por eso es que escuchamos nosotros diríamos, la Rachel diríamos nosotros. Vea, pero en inglés dicen Rachel. Es como, como que se metiera con la R, una especie de U. A eso se le conoce como aire aproximante, y lleva ese sonido. Pero quizás la que nos va a interesar acá, más que esa, porque esa ya expliqué, esa es más del inglés. Esta es del español, esta es del español. Entonces, en el portugués, las que suelen aparecernos es esta y esta con mucha más frecuencia. Sí hay otras seres que se pueden utilizar, pero en el portugués, miren, en esta palabra la que nos aparece es esta. Cuando decíamos, mire, Portugal, en esta R aparece esta de acá, que es la R francesa, Ra, arra. Ra, arra. que es una R. Nótese que estas R's, las dos se consideran como de la zona uvular. Las dos vienen de la úvula, pero esta R, eh, es una R que se nota con mucha más presencia. De hecho, esa es la que suelen utilizar más los rusos, por ejemplo. En Rusia se usa mucho para el ruso se usa mucho esta R. En cambio, esta, ya decíamos, es la que viene del francés y la vamos a retomar para el caso del portugués también. ¿Ya? Cuando escuchamos eso de puck, 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 ugh, ugh, es el sonido que vamos a ir viendo acá. Bueno, entonces quería tomarme ese tiempo para que viésemos una comparativa entre ir analizando una palabra con una transliteración y una palabra con lo que sería el IPA. Ahí notamos ya claramente que el IPA nos dice exactamente a dónde ubicarnos. Si nos quedamos con esta R, pensaríamos que es esta. Es como la R del español. En algunas palabras nos va a servir usar la R suave para imitar, repito, para imitar la R flat o tap, que es la propia del portugués. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Obrigado. Vamos a decir chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.